¿Cuántas capas de barniz oxidado, de suciedad acumulada, de intervenciones torpes, tiene que retirar una mano experta para llegar a la verdad de una obra? Mi taller, en el corazón palpitante de Sevilla, olía a aguarrás, a madera vieja y a la promesa silenciosa de la belleza rescatada. Con la misma paciencia con la que devolvía el color a un lienzo del XVII o la integridad a una talla olvidada, había construido mi vida junto a Javier. Una vida de luz tamizada por los naranjos de la plaza de Santa Cruz, del aroma a azahar en primavera, de risas infantiles que rebotaban en los azulejos de nuestro piso moderno con vistas al río. Sofía, nuestra hija de 6 años, era el pigmento más brillante de nuestro cuadro familiar, y Javier era el marco sólido, el arquitecto de éxito con sonrisa fácil y manos que sabían tanto de planos como de caricias. O eso creía yo. La restauración me había enseñado que las superficies pueden engañar, que bajo el brillo aparente a veces se oculta una estructura podrida. Nunca imaginé que esa lección se aplicaría tan brutalmente a mi propia existencia. Todo empezó como empiezan las grietas en la madera antigua, de forma casi imperceptible. Un cambio sutil en la atmósfera, una tensión nueva en el aire que antes era diáfano. Javier llegaba más tarde. Las reuniones se alargaban, los viajes de trabajo se multiplicaban. Es este proyecto nuevo, Elena, el del Hotel Boutique en la Sierra. Absorbe todo mi tiempo, mi energía, me decía, pasando una mano cansada por su pelo. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su ambición era parte de su atractivo, la misma que le había llevado a destacar en su estudio. Le preparaba cenas tardías, escuchaba sus quejas sobre clientes indecisos y plazos imposibles. Le ofrecía mi apoyo incondicional, mientras él consultaba su móvil con una frecuencia que empezaba a rozar lo obsesivo. Es el jefe de obra, no para demandar mensajes, se excusaba. Asentía, intentando ignorar la pequeña punzada de inquietud. Era solo estrés, me repetía. El estrés de un proyecto importante. Pero las grietas finas empezaron a ensancharse. Una noche, revisando los movimientos de la tarjeta de crédito conjunta online, algo me llamó la atención. Un cargo elevado en Alfonso, un restaurante carísimo cerca de la Giralda, de una noche en la que supuestamente había cenado una ensalada rápida en la oficina por una entrega urgente. Se lo comenté casualmente mientras desayunábamos. Palideció un instante, apenas perceptible, antes de recomponerse. Ah, sí, invité a cenar al cliente alemán, se me olvidó decírtelo. Fue un éxito, por cierto. Sonrió, pero sus ojos no acompañaban. Esa noche, mientras él dormía profundamente, un sueño pesado, casi ajeno, sentí el impulso irrefrenable de mirar su móvil, que cargaba en su mesilla. Nunca lo había hecho. Se sentía como profanar algo íntimo, una violación de esa confianza que yo atesoraba como un barniz protector. Pero la imagen de su rostro pálido, la respuesta demasiado rápida, habían abierto una fisura. No necesité contraseñas. Su huella dactilar bastó. El corazón me latía desbocado mientras abría la aplicación de mensajería. Y allí estaba. Un nombre que apenas recordaba haber oído mencionar una o dos veces, siempre de pasada, siempre con un tono vago de agua pasada. Isabel Romero Sanz, la exnovia de la universidad, la de la ruptura difícil por circunstancias, según la versión edulcorada de Javier. Los mensajes eran recientes, de los últimos 3 meses, decenas, cientos de ellos. Empecé a leer, sintiendo cómo el suelo bajo mis pies se convertía en arenas movedizas. No eran mensajes de amigos poniéndose al día. Eran conversaciones cargadas de una intimidad dolorosa, de secretos compartidos, de apoyo incondicional, de él hacia ella. Isabel le había contactado hacía unos 3 meses. Su primer mensaje que encontré buceando en el historial era una obra maestra de la manipulación lastimera. Hablaba de una situación desesperada, de cómo su vida se había desmoronado tras cuidar en secreto a su padre enfermo hasta su reciente fallecimiento, de cómo ese sacrificio la había dejado sin trabajo y con deudas enormes. Mencionaba una estafa cruel que la había dejado en la calle, sola, avergonzada, sin nadie a quien recurrir. ¿Podemos tomar un café, Javi? Solo necesito hablar con alguien que me conoció antes de todo esto. No te pediré nada, lo juro. La respuesta de Javier fue inmediata. Preocupación, compasión desbordante. ¿Cómo no me dijiste nada? Claro que sí, dime dónde y cuándo. A partir de ahí, la correspondencia era un torrente de lamentos por parte de ella y de promesas de ayuda por parte de él. No sé cómo voy a pagar el alquiler este mes. Escribís...
Te hago una transferencia ahora mismo, respondía Javier. Me siento tan sola en esta pensión horrible. Buscaré algo mejor para ti, un pequeño apartamento donde puedas estar tranquila. Las pruebas de las transferencias estaban ahí, en los extractos bancarios que ahora recordaba haber visto sin prestar atención. El restaurante caro, flores, regalos y, sobre todo, tiempo. Horas de conversación telefónica, tardes de café que él justificaba como reuniones, fines de semana trabajando que ahora entendía dónde pasaba realmente. Sentí náuseas. La traición no era solo física, aunque sospechaba que también lo era. Era una traición emocional profunda, sistemática. Había construido un mundo paralelo basado en la compasión mal dirigida y, sin duda, en la culpa no resuelta por aquella ruptura juvenil. Y yo, y Sofía, éramos el decorado conveniente de su vida respetable, mientras él jugaba al Salvador con el fantasma de su pasado. Apagué el móvil y lo dejé exactamente donde estaba. El frío se instaló en mi pecho, un frío polar que congelaba las lágrimas. Ya no había grietas. Mi vida, tal y como la conocía, se había hecho añicos. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mantenía una fachada de normalidad por Sofía, pero cada palabra de Javier, cada gesto de cariño se sentía falso, contaminado. Le observaba moverse por la casa, preparar el café por la mañana, leerle un cuento a nuestra hija por la noche, y solo veía a un extraño que habitaba el cuerpo de mi marido. La restauradora en mí, la que buscaba la verdad bajo las capas, se rebeló. No podía vivir así. Pero la mujer herida temblaba ante la perspectiva de la confrontación. ¿Qué conseguiría? ¿Gritos? ¿Mentiras más elaboradas? Necesitaba algo más. Necesitaba pruebas no solo de la infidelidad, sino de la farsa. Tenía que saber si la historia de Isabel, esa tragedia griega que había conmovido tanto a Javier, era real o una invención calculada. Llamé a Carmen, mi amiga del alma, dueña de una pequeña galería en el barrio de Santa Cruz. Nos encontramos en una cafetería tranquila, lejos de miradas conocidas. Le conté todo, con la voz quebrada al principio, luego con una rabia fría que me sorprendió a mí misma. Carmen escuchó en silencio, su mirada inteligente fija en la mía. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. No lo sé, admití. Quiero gritarle, echarle de casa, pero hay algo. Necesito saber si ella le está engañando, si todo es una mentira. Carmen asintió lentamente. Elena, eres restauradora. Sabes que antes de actuar hay que investigar a fondo. No le confrontes todavía, reúne pruebas. Pruebas de todo. De la infidelidad, sí, pero sobre todo de esa supuesta tragedia. Si es una estafa, necesitas demostrarlo. Por ti, por Sofía, y para que él no pueda refugiarse en la excusa de la compasión cuando todo explote. Tenía razón. La confrontación sin pruebas sólidas solo me dejaría vulnerable, expuesta a más manipulación. Decidí llamar a mi hermano, Miguel. Vive en Madrid, trabaja en consultoría, es pragmático y tiene recursos. Le costó creer lo que le contaba. Su voz se endureció al oír el nombre de Javier. Siempre habían tenido una relación cordial, pero protectora hacia mí. Le pedí ayuda, discreción absoluta. Necesitaba verificar la historia de Isabel Romero Sanz. ¿Realmente había muerto su padre recientemente? ¿Había registros de esa supuesta estafa que mencionaba? ¿Tenía deudas documentadas? Miguel prometió hacer lo que pudiera. Mientras esperaba noticias de mi hermano, me convertí en una detective en mi propia casa. Revisé viejos correos electrónicos de Javier que había olvidado, buscando menciones a Isabel. Encontré algunos de la época universitaria, apasionados, intensos. Y luego, el silencio. Documenté las transferencias bancarias a la cuenta de Isabel, los pagos de un alquiler en un apartamento discreto en Triana. Un día, venciendo mi propio asco, seguí a Javier después del trabajo. Le vi entrar en ese portal de Triana. Esperé, el corazón en un puño, hasta que salió una hora después, con el rostro relajado, casi feliz. No necesitaba verla a ella para saber que había estado allí. Cada prueba era una nueva puñalada, pero también un paso más hacia la verdad que necesitaba para actuar. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía empezar a restaurar mi propia vida rota. La llamada de Miguel llegó una tarde mientras estaba en el taller, aplicando con cuidado pan de oro a un marco barroco. El contraste entre la delicadeza de mi trabajo y la brutalidad de la noticia fue casi surrealista. «Elena, tengo información», dijo Miguel, su voz seria. «Prepárate». Respiré hondo. «Dime». El padre de Isabel Romero Sanz no ha fallecido recientemente. De hecho, vive tan tranquilo en un pueblo de Huelva.
Hablé con un antiguo compañero de trabajo que tiene familia allí. Lo comprobó discretamente. Goza de buena salud. Silencio. ¿Y la estafa? ¿Las deudas? Más complicado, continuó Miguel. No hay registros públicos de ninguna denuncia por estafa donde ella figure como víctima. Lo que sí encontré, buceando un poco más, es que hace unos años tuvo problemas serios. Parece que acumuló deudas considerables. Se habla de juego. Y esto te va a doler. Estuvo involucrada en un lío con un hombre casado. La esposa la demandó. Hubo un acuerdo extrajudicial, pero el escándalo fue sonado en su círculo. Colgué el teléfono sintiendo un vacío helado. La historia de Isabel no era solo una mentira, era una farsa completa, un guión reciclado de sus propios desastres pasados, diseñado para explotar la única debilidad que Javier nunca había superado, su culpa hacia ella. No era una víctima trágica, era una depredadora emocional, una estafadora. Y Javier, mi brillante y exitoso Javier, había caído en su red como un principiante. La rabia inicial dio paso a una especie de lástima amarga por él, pero sobre todo a una determinación fría. Tenía todas las piezas. Había llegado el momento de mostrar la verdadera obra bajo las capas de engaño. Esa noche esperé a que Sofía estuviera profundamente dormida. Javier estaba en el salón, revisando unos planos, ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me senté frente a él. ¿Podemos hablar, Javier? Levantó la vista, sorprendido por mi tono. ¿Pasa algo, cariño? Sí, dije manteniendo la voz firme. Pasan muchas cosas. Empecé con calma, exponiendo las pruebas de su relación con Isabel, los mensajes, las citas, el apartamento de Triana. Al principio intentó negarlo, recurrió a las excusas habituales del estrés, de la amistad, de la compasión. Elena, no es lo que piensas. Isabel lo está pasando muy mal, solo intento ayudarla. ¿Ayudarla? Le interrumpí, y mi voz empezó a temblar, no de debilidad, sino de ira contenida. ¿Ayudarla mintiéndome cada día? ¿Ayudarla mientras nuestra propia familia se resiente? No entiendes lo que ha sufrido, exclamó él, poniéndose a la defensiva. Su padre acaba de morir, la estafaron, está sola. Fue entonces cuando lancé la estocada final. Saqué las notas que había tomado de la llamada de Miguel. Su padre, Javier, vive tranquilamente en Huelva, lo comprobé. La cara de Javier pasó del rojo de la ira al blanco ceniza del shock. ¿Qué? ¿Qué dices? Y la estafa. Curioso, ¿verdad? No hay rastro de ella como víctima, pero sí como causante de problemas en el pasado. Deudas de juego, líos con hombres casados. ¿Te suena? Le detallé todo lo que Miguel había descubierto. Cada palabra era un martillazo que demolía la imagen idealizada de su víctima. Vi la comprensión amanecer en sus ojos, seguida de una oleada de incredulidad y finalmente de una devastación absoluta. Se cubrió la cara con las manos. No, no puede ser. Ella me lo juró. Lloraba. Claro que lloraba, dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción, solo un eco helado. Es una manipuladora experta, y tú, Javier, has sido el objetivo perfecto. Culpable, crédulo y dispuesto a sacrificarlo todo por salvar a la damisela en apuros que tú mismo creaste en tu cabeza. Se derrumbó, literalmente. Se deslizó del sofá al suelo, sollozando, repitiendo, «No puede ser, me ha engañado». Era una imagen patética, la de un hombre cuya fachada de éxito y control se había desintegrado por completo al enfrentarse a la cruda realidad de su propia estupidez y traición. Una parte de mí sintió una punzada de la antigua compasión, pero fue rápidamente ahogada por el recuerdo de sus mentiras, del dolor que me había infligido, del riesgo al que había sometido a nuestra familia. «Levántate, Javier», dije, mi voz cortante. No iba a participar en su melodrama de autocompasión. Él levantó la cabeza, los ojos rojos e hinchados. «Elena, perdóname. Por favor, he sido un idiota, un ciego, pero te quiero. Quiero a Sofía». «El perdón no es algo que puedas pedir ahora, Javier», respondí. «Y el amor, no sé qué significa esa palabra para ti. Has destrozado la confianza, que es la base de todo. Has elegido conscientemente mentirme, engañarme, vivir una doble vida basada en una farsa. No hay vuelta atrás». «¿Pero qué vamos a hacer?», gimoteó. «Lo arreglaremos, le diré que se vaya, cortaré todo contacto». «No, Javier», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No hay nosotros para arreglar nada. Quiero el divorcio». La palabra flotó en el aire tenso del salón, definitiva. Su rostro se contrajo de dolor. «¿El divorcio? ¿Tan rápido? ¿No podemos?» «No», le interrumpí. «No hay nada que intentar. Has demostrado quién eres, y yo no puedo vivir con eso.
Tampoco quiero que Sofía crezca en un hogar construido sobre cimientos tan podridos. Le expliqué mis condiciones. Quería la custodia principal de Sofía, la casa que habíamos comprado juntos, pero cuya entrada había aportado yo en mayor parte gracias a una herencia y una pensión alimenticia justa. Utilizaría las pruebas que tenía si era necesario, pero esperaba que por una vez actuara con un mínimo de dignidad y facilitara las cosas. Estaba demasiado aturdido y destrozado para discutir. Asintió a todo mecánicamente, como un autómata. «Mañana hablaré con un abogado», anuncié. «Te sugiero que hagas lo mismo, y quiero que te vayas de casa. Hoy mismo, si es posible. No puedo soportar tu presencia aquí un minuto más». Se levantó con dificultad, como si le pesara el mundo entero. Recogió algunas cosas en una bolsa sin mirarme, sin decir nada más. Cuando abrió la puerta para irse, se giró por última vez. «Lo siento, Elena. De verdad, he destruido lo único bueno que tenía». Y se fue, cerrando la puerta tras de sí con un sonido suave que resonó en el silencio como el fin de un mundo. Me quedé sola en el salón, rodeada de los restos de mi vida. No lloré. Estaba extrañamente vacía, agotada, pero también con una incipiente sensación de liberación. La verdad, aunque brutal, me había devuelto el control. El proceso de divorcio fue, como esperaba, rápido y relativamente sencillo. Javier, sumido en su propia miseria y vergüenza, no puso objeciones. Mis pruebas eran irrefutables y él carecía de la fuerza o la voluntad para luchar. Firmó todo lo que mi abogada le puso delante. La casa quedó a mi nombre. La custodia principal de Sofía fue para mí, con un régimen de visitas para Javier que inicialmente ni siquiera intentó cumplir. Las noticias sobre él me llegaban a través de conocidos comunes o de Carmen, que se mantenía discretamente informada. La historia, aunque no en todos sus detalles escabrosos, se filtró en los círculos sociales y profesionales de Sevilla. La imagen de arquitecto modélico se resintió, perdió clientes importantes. Su estudio, que antes bullía de actividad, empezó a languidecer. El dinero que le había dado a Isabel, una suma considerable acumulada durante meses, era irrecuperable. Ella había desaparecido sin dejar rastro en cuanto Javier intentó contactarla tras nuestra confrontación, probablemente temiendo acciones legales o simplemente buscando a su próxima víctima. Javier se había mudado a un pequeño apartamento alquilado y quienes le veían decían que parecía la sombra de lo que fue, más delgado, descuidado, con la mirada perdida. Sus padres, los señores Morales, reaccionaron como era previsible, con horror y vergüenza. Al principio, intentaron culparme veladamente, insinuando que quizás yo no le había prestado suficiente atención. Pero cuando les conté con pruebas la magnitud del engaño de Isabel y la ceguera de su hijo, cambiaron de tono. La preocupación por el qué dirán se mezcló con una genuina consternación por la caída de Javier. Me llamaron para disculparse torpemente, más por el daño a la reputación familiar que por mi dolor, sospechaba yo. Mantuvimos una relación cordial pero distante, principalmente por Sofía. Mi vida, mientras tanto, empezaba a encontrar un nuevo equilibrio. El taller se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. Sumergirme en la restauración de una tabla flamenca agrietada o en la limpieza minuciosa de una cerámica trianera me devolvía la sensación de control, de propósito. Cada pieza que salvaba era una pequeña victoria personal. Sofía era mi ancla y mi luz. Intenté protegerla del cataclismo emocional, explicándole la separación de la forma más sencilla y honesta posible para su edad. Lloró, hizo preguntas difíciles, pero los niños tienen una capacidad asombrosa para adaptarse. Nuestra nueva rutina, más tranquila, solo nosotras dos, empezó a asentarse. Carmen fue un apoyo constante, siempre dispuesta a escuchar, a cuidar de Sofía si necesitaba unas horas, a recordarme mi propia fortaleza. Meses después, quizás medio año tras el divorcio, Javier llamó. Era la primera vez que lo hacía directamente, sin pasar por abogados o mensajes formales sobre Sofía. Su voz sonaba apagada, vacilante. Quería ver a la niña. Había faltado a varias de las visitas programadas, excusándose vagamente. Sentí una mezcla de resentimiento y una pizca de la vieja costumbre. Sofía era también su hija. «Podéis veros el sábado por la tarde, en el parque de María Luisa», dije, manteniendo un tono neutro. «Estaré cerca». El encuentro fue incómodo. Javier había envejecido años en pocos meses. Se agachó para abrazar a Sofía y vi lágrimas en sus ojos cuando ella le devolvió el abrazo con la naturalidad despreocupada de la infancia. Jugaron un rato bajo mi mirada vigilante. Antes de irse se acercó a mí.
Gracias, Elena. Asentí sin ofrecer ninguna palabra de consuelo o acercamiento. Cuídate, Javier, fue todo lo que dije. Mientras le veía alejarse encorvado, sentí una profunda tristeza, no por él exactamente, sino por todo lo perdido, por las ilusiones rotas. Pero no había arrepentimiento, había tomado la decisión correcta. Current part characters 4020, total characters 2314. El tiempo, como el disolvente suave que uso en el taller, empezó a suavizar los bordes más afilados del dolor, aunque la cicatriz permanecía. La vida de Elena García López, restauradora de arte y madre soltera en Sevilla, encontró su propio ritmo, su propia armonía. Ya no era la melodía a dos voces de antes, sino un solo más complejo, quizás melancólico a veces, pero auténtico y mío. Mi trabajo floreció. Quizás la experiencia personal me dio una nueva profundidad, una comprensión más íntima de la fragilidad y la resiliencia que se reflejaba en mis manos. Recibí encargos importantes, mi nombre empezó a sonar con respeto en el mundillo del arte andaluz. El taller, con su olor familiar y la luz dorada de la tarde entrando por los ventanales, era mi santuario. Sofía crecía feliz. Era una niña despierta, sensible, que amaba dibujar y escuchar historias. Las visitas con Javier se regularizaron, siempre en espacios neutros, siempre bajo mi supervisión discreta al principio, luego con algo más de flexibilidad a medida que él demostraba una estabilidad precaria pero constante. Había encontrado un trabajo menor en otro estudio de arquitectura, lejos de los focos que antes ansiaba. Pagaba la pensión puntualmente. Hablaba poco de sí mismo, y yo no preguntaba. Nuestra relación se limitaba estrictamente a los asuntos concernientes a Sofía. El hombre que había sido mi marido era ahora solo eso, el padre de mi hija. Un capítulo cerrado, archivado, aunque su presencia fantasmal formara parte inevitable del paisaje de mi vida. Una tarde, mientras trabajaba en un pequeño retablo del siglo XVIII, limpiando con sumo cuidado el rostro de una virgen dolorosa, Carmen entró en el taller. Traía café y una sonrisa enigmática. ¿Adivina a quién me encontré ayer en una subasta benéfica?, preguntó dejando los vasos sobre una mesa auxiliar. ¿A Isabel Romero? Carmen se rió. Dios me libre, no a tu ex-suegra, la señora Morales. ¿Y? Pregunté sin mucho interés. Bueno, hablamos un poco. Me preguntó por ti, por Sofía, y luego, bajando la voz, como si contara un secreto de estado, me dijo que Javier parece que está intentando rehacer su vida, que ha empezado a salir con alguien. Sentí una punzada inesperada. No eran celos, no exactamente. Era más bien la constatación de que el tiempo seguía avanzando, que las vidas seguían sus cursos separados. ¿Alguien conocido? No, parece que no. Una compañera de trabajo, creo. Nada serio, según ella, pero está saliendo de su cueva. Carmen me miró fijamente. ¿Te molesta? Reflexioné un momento, observando el rostro sereno de la Virgen que estaba restaurando. No, dije sinceramente. Me sorprende, quizás, pero no me molesta. Le deseo que encuentre algo de paz, por él y por Sofía. Era verdad. La rabia se había disipado, dejando paso a una indiferencia tranquila. Su felicidad o infelicidad ya no eran asunto mío, más allá del impacto que pudieran tener en nuestra hija. Mi propia paz no dependía de su destino. Esa noche, después de acostar a Sofía, me senté en el balcón, mirando las luces de Triana al otro lado del río. Sevilla respiraba a mi alrededor, con sus murmullos nocturnos, el eco lejano de una guitarra. Pensé en las capas de mi propia vida, la ilusión juvenil, la estabilidad matrimonial, la traición devastadora, la reconstrucción paciente. Como las obras que restauraba, mi vida tenía ahora una historia más compleja, con marcas visibles de las heridas sufridas, pero también con la belleza añadida de la verdad recuperada, de la fortaleza descubierta en la adversidad. Ya no buscaba la perfección impoluta que una vez anhelé. Había aprendido a valorar la autenticidad, incluso con sus imperfecciones. Mi vida no era el cuadro idílico que había imaginado años atrás, pero era real, era mía, y estaba aprendiendo a amarla tal como era. La restauración me había enseñado que a veces la belleza más profunda reside precisamente en cómo una pieza ha sobrevivido a sus daños, en las huellas que el tiempo y las circunstancias han dejado en ella. Un sábado por la mañana, Javier vino a recoger a Sofía para pasar el día juntos. Era una de las primeras veces que se la llevaba solo durante unas horas, un paso más en la normalización de su relación paterno-filial. Mientras Sofía terminaba de prepararse, Javier y yo esperamos en silencio en la entrada. Le observé de reojo. Seguía pareciendo cansado,
pero había recuperado algo de peso, su ropa estaba más cuidada, su mirada menos vacía. Había un atisbo del hombre que fue, aunque la sombra de lo ocurrido siempre estaría presente. «Elena», dijo de repente, rompiendo el silencio, quería decirte algo». Le miré expectante, pero cautelosa. «He estado pensando mucho en todo, en lo que hice, en lo que perdí. Sé que lo siento no arregla nada y no te lo pido, pero quiero que sepas que entiendo la magnitud de mi error, la ceguera, la estupidez, la traición». Hice una pausa, tragando saliva, y quería darte las gracias. «¿Las gracias?», pregunté, arqueando una ceja. «Sí, por cómo has manejado todo, por Sofía, por no destruirme por completo cuando podrías haberlo hecho». Sus palabras me sorprendieron. No esperaba una confesión tan directa, tan desprovista de excusas. Le sostuve la mirada. «No lo hice por ti, Javier, lo hice por mí y sobre todo por Sofía. Ella no merecía más dolor del inevitable, y yo necesitaba cerrar ese capítulo con dignidad, no con venganza». «Lo sé», asintió él, «y aún así, gracias». Sofía salió corriendo en ese momento, mochila en ristre, lista para su día con papá. La tensión se disipó. Javier se agachó para abrazarla y en ese gesto vi una sinceridad que antes dudaba que poseyera. Les vi alejarse por la calle, Sofía parloteando alegremente, Javier escuchándola con atención. Cerré la puerta y volví a mi taller. La luz de la mañana inundaba el espacio, iluminando las herramientas ordenadas, los botes de pigmentos, las obras en proceso de resurrección. Cogí un pincel fino, lo humedecí en disolvente y me acerqué al retablo. Con movimientos precisos, continué retirando el barniz oscuro que ocultaba los colores originales del manto de la Virgen. Capa tras capa, la verdad iba emergiendo, delicada, resistente, como la mía propia. El pasado no podía borrarse, las cicatrices eran parte de la historia, pero sobre ellas, con paciencia y cuidado, se podía construir un presente nuevo, auténtico. Y quizás, incluso un futuro donde la belleza, aunque distinta, volviera a encontrar su lugar. Miré el rostro sereno de la figura que tenía delante y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Una sonrisa tranquila, melancólica, pero genuinamente mía. La restauración más importante, la de mi propia vida, estaba en marcha. Los años pasaron, marcados por el ritmo constante de las estaciones en Sevilla, por el crecimiento de Sofía, por los silenciosos avances en mi taller. La relación con Javier encontró un cauce estable, aunque siempre distante. Se convirtió en un padre presente, si bien no efusivo. Cumplía con sus obligaciones económicas y emocionales hacia Sofía, y parecía haber encontrado una cierta estabilidad en su vida personal y profesional, aunque lejos del brillo anterior. Nunca volvimos a hablar del pasado. No era necesario. Las ruinas de nuestro matrimonio habían sido despejadas, y sobre ellas habíamos construido caminos separados que se cruzaban únicamente por el bien de nuestra hija. Sofía, ya entrando en la adolescencia, era consciente a su manera de la historia familiar, de la herida que había marcado nuestro pasado. Hablamos de ello con honestidad, adaptando las explicaciones a su edad, sin cargarla con rencores ni culpas. Ella desarrolló una relación tranquila con su padre, aceptando la situación con una madurez que a veces me asombraba. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Carmen. «Elena, tienes que ver esto». Me envió un enlace a un artículo en un periódico digital local. El titular me heló la sangre. Detenida conocida estafadora sevillana tras engañar a varios empresarios. La foto que acompañaba al artículo era inconfundible, aunque algo más ajada, más dura que en mis recuerdos. Era Isabel Romero Sanz. El artículo detallaba cómo, tras desaparecer de Sevilla años atrás, había continuado con su modus operandi en otras ciudades. Usaba historias trágicas fabricadas, apelando a la compasión de hombres en situaciones vulnerables o con sentimientos de culpa, para obtener dinero y apoyo. Varias víctimas, algunas de las cuales lo habían perdido casi todo, se habían unido para denunciarla. La investigación policial había destapado un patrón claro, un historial de engaños que se remontaba a años atrás. Finalmente la habían localizado